¿Tenés algo de qué arrepentirte? Seguramente en la parte personal sí, ¿no? Ahí siempre uno comete errores, gente que le falla. Creo que lo importante a veces también es saber reconocerlo y tratar de repararlo en lo que se pueda. En la parte profesional, no, siempre he hecho lo que tenía ganas de hacer. Tanto cuando jugaba, ahora que entreno. Lo que no pudo ser es porque no estaban dadas las condiciones o no tenía las cualidades para acceder. En lo futbolístico la verdad que no hay muchas decisiones, no hay ninguna decisión que me haga pensar, pucha, podía haber hecho algo distinto. Estamos en Bellavista, que es el lugar en donde Newell's Old Boys tiene un campo de deportes extraordinario. El señor es el Tata Martino, que es Newell's Old Boys, tanto como que tiene una platea con su nombre, es el máximo ídolo que ha tenido esta institución rosarina, pero además como director técnico en Paraguay ha pasado a la historia, sin ninguna duda, y hoy lo vamos a disfrutar en Sin Anestesia. El Tata Martino con nosotros. Bajó Martino, gol de Newell's al minuto, el Tata Martino. Lo primero que te tengo que preguntar es por qué Tata, porque tengo que pensar que te llama Gerardo. Sí, es cierto. Yo a veces digo, la gente creo que ni sabe cómo me llamo, ¿no? Pero tampoco tengo una respuesta para eso, porque esto viene de chico de mi barrio. Ajá. No me acuerdo por qué. Y después lo que sí es la comodidad que tuve para llevarlo a todos los lugares, ¿no? Sí. Desde que empecé a jugar en Newell en el baby fútbol, ¿no? Y ahí empezamos, y Tata. Tal es así que a mi hijo le dicen Tata también. Mira vos, tenés suerte, a mí me dicen Tata, pero mis nietos. Ah, claro, sí. Qué bueno, les prohíbo ahora, que el problema es ahora que te digan Tata cuando uno va viniendo claro, grande, ¿no? Yo les prohíbo que me digan abuelo. ¿Y naciste por acá, por el barrio, por Rosario? Nací en la zona sur, prácticamente unas cuadras más acá del ingreso viniendo de Capital. Preguntarte por qué el fútbol... Sí, era una cuestión... Era normal. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, pero era una cuestión de aquella época, ¿no? De la esquina, del campito, de las barras, de jugar y a estar hasta horas y horas, altas horas de la noche, siempre con la pelota y siempre con la pelota. Y bueno, después se fueron dando algunas situaciones y algunas condiciones y tuve la suerte de poder llegar a jugar en primera división. Que tenés 49 años, estamos hablando de hace 40 años. Claro. Y hace 40 años sí. Se vivía de otra manera. Podías andar en bicicleta, jugar hasta la noche en la calle. Sí, tal cual. Había más espacio, seguridad. Seguridad, tranquilidad, ¿no? Es decir, vos sabías tu papá, tu mamá que estabas en la esquina claro. Con los pibes jugando, si asomaban la cabeza a la puerta te veían allá. Sí, seguramente eran otros tiempos, no... Yo ya no me gusta tampoco decir mejores, peores, pero bueno, eran distintos. Se acabó el fútbol del barrio, de tirar una pelota y jugar. Sí. A lo mejor en el interior se da, pero... Es probable que sea en Capital y Gran Buenos Aires sí, no se da. Sí, en las grandes ciudades también. Claro. Es más como que... antes se daba naturalmente ser jugador de fútbol y ahora es más, está como más guiado, ¿no? Sí. Yo creo que a veces hasta me da la sensación de que si los chicos tuvieran varias opciones, no sé si todos elegirían ir a jugar al fútbol. ¿Y hay menos potrero que antes? ¿Eso se nota desde el punto de vista técnico o no? No, porque yo creo que eso se puede mejorar con los entrenamientos, sí. ¿No? Yo lo que sí creo que hay que hacer mucho hincapié en el trabajo de divisiones inferiores, en las cualidades técnicas del chico y aplicarlas en los momentos adecuados, ¿no? Porque sí yo lo que noto es un gran deterioro en las cualidades técnicas, ¿no? Hay mucho conocimiento de la táctica, hay mucho avance en la parte física,
pero no la parte técnica no ha crecido de la misma manera en la que crecieron las otras opciones, ¿no? Eso es por haber copiado un poco al fútbol europeo, por tratar de... Nosotros siempre nos destacamos como los brasileños por la habilidad, y ellos nos superaban físicamente y nosotros quisimos ponernos de alguna manera a la par de ellos físicamente, y por ahí perdimos algo de lo que teníamos, ¿no? Sí. De nuestra esencia. Y yo creo que esto es una cuestión de los extremos en los que vivimos siempre acá, ¿no? Antes éramos tan buenos técnicamente que no hacía falta entrenarnos, y cuando descubrimos que no era así, decidimos entrenarnos tantos que descuidamos la técnica. Entonces seguimos viviendo en los extremos y no podemos redondear ese gran momento del fútbol argentino, ¿no? Vos eras un gran técnico, con la pelota. Era jugador técnico, sí, o sea, mi rasgo característico... Eras un talentoso. Yo era un típico jugador de aquella época, Sí. ¿no? Jugaba bien y corría muy poco, sí. Era el extremo, aquel extremo, no este extremo. Eso dicen. Sí. ¿Y cómo hacías con Bielsa, que era tan riguroso? Bueno, lo que pasa es que esa fue una de las etapas donde yo he crecido mucho en el aspecto futbolístico, ¿no? Porque hubo una cuestión de entender que necesitaba algunas otras cuestiones para poder jugar. Fue una cuestión, yo siempre digo, más que nada de supervivencia. Claro. Tengo una anécdota que yo comentaba el Mundial del 90 en un canal de televisión, y él llegaba invitado a uno de los bloques porque era el nuevo entrenador de Newell's. Sí. Y yo digo que tuve la suerte de tener esa previa con él antes de que yo entre a hablar del Mundial y él entre a hablar de lo que proponía Sí. para Newell's, y debemos haber estado 20, 25 minutos hablando, esperando cada uno para entrar, y bueno, eso me puso un poco en vereda de lo que necesitaba hacer, porque si no, no iba a jugar. Fantástico Bielsa, ¿no? Sí, brillante. Es brillante. Es una persona como que uno te obliga a pensar permanentemente. Sí. A mí me pasa algo que no sé si le pasará al resto, que fue tan importante lo que hiciste en Paraguay, que el jugador de fútbol queda como en un segundo plano, a pesar de que sos el ídolo máximo de Newell's, que tenés una tribuna con tu nombre y todo, pero me pasa esto, no sé si le pasa al resto de la gente. ¿Vos cómo lo sentís? La verdad que yo creo que en los porcentajes y responsabilidades de cada parte dentro Sí. de un equipo, y yo creo que el jugador de fútbol tiene tanta importancia, y es el más importante de todo, que no me gusta ser más reconocido como entrenador, Sí. porque creo que en definitiva los entrenadores siempre tenemos la posibilidad de estar mejor o peor en función a los jugadores que nos tocan Sí. dirigir. Así que si yo prefiero que me reconozcan mucho más como jugador, que era la etapa más linda, ¿no? La etapa donde decidíamos, la etapa donde verdaderamente nos sentíamos mucho más importantes, donde había 30 segundos del juego donde uno era el diablo Sí. o Dios. Oh Dios. Yo disfruté tanto de jugar, salvo la última parte de mi carrera, que me cuesta pensar que... ¿Que en que Barcelona de Guayaquil? No, en general, la última etapa de Newell's, Barcelona, O'Higgins de Rancagua. Sí, sí. En realidad yo siempre digo, cuando me preguntan cuándo me retiré, a qué edad, digo, me retiré a los 34, pero creo que ya había dejado un rato antes, ¿no? Ajá. Entonces no disfrutaba, lo sufría más que disfrutarlo. Ahora la etapa de los 17 años a los 30 fueron 13 años maravillosos. Quiero volver a esto, pero antes me dejaste picando algo que yo me pregunto y que no tengo respuesta en todos los deportes. ¿Cuál es el porcentaje de incidencia que tiene un técnico respecto de su equipo o de su jugador? No. Ya sea deporte individual o deporte colectivo. Yo creo que es una pata muy importante, ¿eh? No, yo no desconozco las responsabilidades y las obligaciones que tiene y la incidencia que tiene un entrenador en cualquier deporte sobre el grupo de jugadores sobre un jugador. Lo que yo creo que nunca puede estar por encima del que ejecuta. Claro. El que ejecuta es el que decide, Sí. porque no siempre todo lo que se hace adentro de una cancha es lo que te dijo el entrenador. Hay veces que los partidos se ganan porque un jugador se salió de lo preestablecido. Sí. Ese es el que genera la sorpresa, ese es el que a veces decide el futuro de un equipo en una jugada que la intuición le dijo que había que resolverla de otra manera, ¿no?
Así que yo creo que acá llegó un momento, no sé por quién y cuándo, en que se ha puesto al entrenador en un lugar desmesuradamente arriba, que a veces te genera incluso una cuestión de antipatía con el grupo de jugadores, ¿no? Porque al jugador no le gusta ver al entrenador por encima del grupo de jugadores, porque además no corresponde. Muchas veces me preguntan por qué Vilas no fue capitán de Copa Davis. Vilas no podría estar por debajo de ningún jugador. Claro. Y es muy difícil para... Yo me imagino en Nalbandiana del Potro y este viejo que... Claro. Porque no lo vieron jugar, porque no saben lo grande que fue. Seguro. Y Vilas no se olvida todo lo grande que fue, porque él sigue siendo grande. Claro. Entonces es muy difícil. No hay, a lo mejor no ha habido grandes super genios, y si Pelé no ha sido un gran entrenador, Cruyff por ahí sí, pero en general no se ha dado en otros deportes que grandes campeones hayan sido grandes entrenadores. Sí, ¿no? A ellos seguramente le debe costar mucho más, ¿no? Bajar al llano. Bajar a lo terrenal, aceptar un rol, si se quiere, secundario, o por lo menos por debajo, que exista alguien un poco más importante que ellos. Seguro. ¿No? Yo creo que con justicia, y acepto todas las opiniones, ¿no? Pero yo creo que con justicia los que salen a jugar a cualquier deporte son los principales intérpretes de toda esta película, ¿no? Vos decías que en realidad te retiraste a los 34, pero hasta los 30. ¿Y por qué seguiste 4 años? ¿Porque tenías miedo del día después? ¿Porque no estabas preparado para parar? No estaba preparado, a lo mejor me parecía un pecado hacerlo tan joven, porque además yo no estaba con problemas de lesiones. Claro. Entonces no me parecía lógico. A lo mejor uno siempre tenía la expectativa de que sucediera algo distinto que me volviera a entusiasmar. Yo básicamente lo que perdí fue, en el final de mi carrera, en los últimos años, fue entusiasmo. Me costaba aceptar muchas cosas del entorno que antes ni siquiera me molestaban. Muchas veces yo digo, probablemente si el fútbol se jugaría a puerta cerrada, a lo mejor hasta hoy estaría jugando. Esas cosas me empezaron a costar superarlas, ¿no? Poder convivir con cierta hipocresía que hay en el fútbol, cuando uno se empieza a hacer ese tipo de planteo, y bueno, entonces, y la demora seguramente, porque digo, no me puedo retirar a los 30 años sin tener ningún motivo físico que haga que tenga que dar un paso al costado. Por lo que me contás, me da la impresión que la madurez del hombre superó al jugador de fútbol, ¿no? O sea, vos maduraste más como hombre, y ese hombre hizo que viera cosas que cuando eras más joven, aún maduro dentro de la cancha, no las tenías en cuenta. Sí, porque cuando uno está entero y está fuerte hay cosas que resbalan, ¿no? Sí. Y además hay también una cuestión de cansancio, es decir, cuando yo debuté en primera división a los 17 años, cuando uno viene tanto tiempo escuchando, viendo, soportando, aguantando, algunos no se cansan nunca, otros se cansan, otros la empiezan a aceptar, y bueno, yo creí que era el momento adecuado a esa edad, a los 34, y ahí dije basta. Quiero volver a algo que me hiciste mención cuando hablabas del técnico, de la importancia y de las decisiones de los jugadores. Y quiero generalizar, voy a poner un ejemplo concreto porque pasó hace 2 semanas, pero no es el caso de citar esto, solo para ponerlo como ejemplo. Lo que le pasó a Falcioni con Riquelme y Vitanich, que aparentemente lo sacó porque no le hizo caso a él y le hizo caso a Riquelme, que Riquelme después lo desmintió. Es decir, estas son las cosas que pueden pasar adentro de una cancha, que vos le decís algo a los jugadores y los jugadores resuelven adentro porque ellos creen que tienen que modificarlo. Yo lo que creo que hay cuestiones y cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con decisión de... Hago una gambeta o doy un pase, decisión del jugador. Uno no puede reprochar una decisión que se toma de esta naturaleza. Ahora hay otras cuestiones que tienen que ver con que el jugador, el entrenador te dice... jugá abierto y vos te cerrás y jugá abierto. Sí. Eso es casi como poner en tela de juicio lo que el entrenador te está diciendo, ¿no? Ahora, yo también creo que puede pasar que venga un jugador y te diga, mira, si yo me quedo abierto pasa esto, y si yo me quedo cerrado pasa esto, es mucho mejor. Y bueno, nadie se le cae la corona porque venga un jugador y te haga ver, de la manera, tenga fundamento el porqué de la decisión. A mí me pasó hace poco en un partido amistoso con Gimnasia, se dio la lesión de un jugador,
y nos quedamos con Sperduti jugando de win derecho y de Figueroa jugando de 9, y en un momento ellos se cambiaron y la cosa funcionó mejor. Sperduti pasó de 9, Figueroa pasó al costado, allá de win derecho. Cuando salieron, Sperduti me dice, nosotros nos cambiamos. Sí, perfecto, está fenómeno lo que hicieron, porque estamos mejor. Así que me parece que hay... Esto se sabe que el conductor es el que más o menos pone la música y los otros bailan al compás de esa música, pero no significa que no podamos cambiar, conversar, que alguien tenga... No siempre uno tiene que tener razón por sobre otro, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa, después vamos a seguir hablando más del jugador, a hablar un poco del Tata Martino, el crack. Ya volvemos. Tata, bueno, tu vida futbolística, si bien jugaste en Lanús, jugaste en el exterior, pasó solamente por Newell's Old Boys. Sí, digamos, la etapa más importante y la mayor etapa en cuanto a tiempo, sí. En Newell's ininterrumpidamente casi 13 años. En Rosario el fútbol se vive, acá hay dos grandes, ¿no? Y esto se vive como si fueran River y Boca. Sí, la verdad que yo nunca, siempre digo que nunca he hecho absolutamente nada para irme de Newell's. Yo estaba muy bien, muy cómodo, muy tranquilo, disfrutaba, peleábamos campeonatos, los equipos eran buenos. Nunca tuve ninguna intención, lo tomaba con naturalidad. Me tenía que ir porque convenía, me iba, y si no, seguía adelante. Estaba en casa, es difícil, ¿no?, cuando uno está en casa, sí. Y además perdieron 2 finales por llegar a 2 finales de la Copa Libertadores, era un equipazo. Y nosotros tuvimos 5 o 6 años de continuidad en el alto rendimiento, ¿no? Tanto con la época de Judica como en la época de Bielsa, fueron 5 o 6 años continuos de campeonatos, de llegar, como dijo usted, a 2 finales de Copa Libertadores, ganar en 5 años 3 campeonatos. La verdad que pero también los inicios de los 80 fueron épocas buenas, porque había una camada muy importante de jugadores que se estaban yendo, Gallego, Yazalde, Daniel Killer, Santa María, y aparecimos toda la camada de pibes nuevos y éramos compañeros de divisiones inferiores y llegamos todos juntos a primera división, nos fuimos haciendo más o menos juntos. Y bueno, y esto está rubricado con la amistad que seguimos teniendo hoy por hoy, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Porque uno, claro, Gallego, uno no lo hace a Gallego de Newell's, pues pasó tanto tiempo y Gallego pasó por tantos lados que uno no lo hace, porque cuando jugué el Mundial del 78 era de Newell's. Claro, sí. Él se fue a River cuando yo estaba en la selección juvenil. Y cuando estábamos en Australia, que es la selección juvenil siguiente a la de Maradona, la del 81, se estaban haciendo los pases de Buleri, Gallego y el Chiquilín García, que era el lateral de Central. Sí. Estaban yendo los 3 arriba en el año 81. Y ahí yo quedé como titular en la primera, en aquella época jugaba de 5, se fue Gallego, se fue Buleri y tuve la posibilidad de quedarme yo a jugar. Cuando salieron campeones en la cancha de Boca, te fuiste lesionado y te privaste de dar la vuelta olímpica. Sí, tuve la noche de Scoponi, ¿no? Que el gringo atajó, que nunca había atajado penales casi. Creo que hubo una vez que le atajó un penal muy importante al Turco Ali en la cancha de Newell's, en el campeonato 87-88, pero él estaba lejos de ser un especialista de atajar penales, y bien merecido, porque aparte el gringo ha sido un arquero, para mi gusto, el mejor arquero de la historia de Newell's. ¿Ah, sí? Sí, de lo que yo conocí, yo tengo uso de razón probablemente de Carrasco para acá, y para mí el mejor de todos. ¿Y sufriste mucho por no poder dar la vuelta olímpica? No, ¿te hubiera gustado o no? No, esas son cosas que para mí no eran importantes. No eran importantes. Yo lo que quería era ganar el campeonato. Una vez que ganamos campeonatos, si tenía que disfrutar adentro de una pieza de 2x2 o entre medio de toda la gente, lo importante era ver culminado de alguna manera el trabajo de todo un año. Esa era una final muy importante, ¿no? Y difícil, y además en cancha de Boca.
no haber estado en un mundial fue una deuda pendiente. Sí, pero consciente también que, había muchos mejores jugadores, ¿no? Es decir, hace un rato hablábamos... Mejores, no sé, muy buenos. Había muy buenos... de México... Los que jugábamos en esa posición, claro, hemos competido contra Maradona. Claro, ¿cómo hacíamos? Claro. Sí, ya había que, de arranque peleábamos por el segundo lugar, el tercer lugar. Sí, sí. Y en esa época juntábamos a Borghi, Bocchini, claro, llegó el Chino Tapia también a estar en ese plantel. Claro, sí. No era fácil, no era fácil. Yo creía que... Pero vos estuviste estuve en ese grupo, sí, estuve hasta... estuve merodeando y terminé quedando afuera, creo que 4 o 5 meses antes que se vayan para jugar la Copa del Mundo. Y después tuve la posibilidad de arrancar el ciclo de Coco de Basile, pero también me agarró justo en una época que yo tenía la posibilidad de irme afuera, a Tenerife, y era la primera vez que me pasaba de la posibilidad de ir a jugar a España, y bueno, ya una vez que me fui, y acá explotaron Visconti, explotó La Torre, explotó Leo Rodríguez, es cierto. Entonces ya se hizo, me costó mucho más. Por supuesto, era la frutilla para tu carrera, ¿no? Sí. La cubrí un poco con el Mundial con Paraguay, es decir, lo que no pude vivir como jugador, lo viví, y verdaderamente que lo viví, lo disfruté mucho como entrenador de Paraguay, ¿no? Bueno, lo que pasa es que fue una maravilla, ¿no? Sí, llegar a los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica. Sí, la verdad que... quedaste en la historia del fútbol paraguayo. Y coincidimos con la mejor presentación de Paraguay en los mundiales, pero además la convivencia, hay un montón de otras cuestiones que a uno lo dejan pleno, satisfecho, la elección del lugar, toda la parte organizativa que estaba perfectamente establecida, la convivencia con los jugadores, el grupo de jugadores que me tocó entrenar, y bueno, y toda la adrenalina que significa el día a día de un mundial, ¿no? Tener enfrente a los mejores entrenadores. Yo me acuerdo que cuando jugábamos el primer partido con Italia, con todo el susto que uno tiene encima del debut, yo no sabía si tenía que ir a saludar al otro entrenador, a Lippi ¿no? Sí. Y a mí soy muy vergonzoso para ese tipo de cosas. Siempre tengo la idea de que el otro va a decir, ¿quién será? Porque a lo mejor Entonces me acuerdo que decidí irme a mi banco y Jorge Pautacio estaba al lado mío, yo estaba con la cabeza abajo, y me toca con la rodilla mía, y cuando me hace así, levanto la cabeza, Lippi estaba parado ahí, me había venido a saludar, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas son impagables, y bueno, creo que uno lo hubiese disfrutado mucho más de jugador, pero puedo decir que la he vivido como entrenador, ¿no? Si comparás, bueno, nosotros vamos a Paraguay y nos están viendo, tu selección con la de Chilavert, que también hizo un mundial fantástico. Nosotros teníamos un plantel mucho más parejo en cuanto a las posibilidades de elección de jugadores en diferentes lugares de la cancha. El de la época de Chilavert, que fue la época de Carpegiani primero, de Marcarián después. Sí, Marcarián, sí. Ellos eran un grupo de jugadores muy importante, muy sólido, muy fuerte, de mitad de cancha hacia atrás, con muy poquitas opciones en ataque. Saturnino Cardoso, Santa Cruz que estaba apareciendo. Nosotros en un mundial coincidimos Santa Cruz, Aedo, Lucas Barrio y Tacuara Cardoso, por ejemplo. Claro. Entonces nosotros nos vimos beneficiados en la posibilidad de elección de los jugadores. Teníamos un plantel mucho más amplio y mucho más parejo en todas las líneas, con muchas posibilidades de elección. Y paralelamente ese grupo de jugadores en la época del Mundial llegó en un nivel muy bueno, cada uno en sus clubes llegaron en el tope de sus posibilidades, y además peleando campeonato. Por ejemplo, Julio César Cáceres y Morel peleaban campeonato con Boca, Darío Verón peleaba campeonato con Puma, Aedo y Barrios peleaban campeonato con el Borussia Dortmund, Santa Cruz estaba en el Manchester City, Tacuara en el Benfica, es decir, todos en sus clubes peleaban por estar arriba, y eso nos benefició mucho. ¿Qué sensación te daba estar en el banco enfrentando a Argentina? No tengo, nunca mezclé estas cuestiones de
futbolística que te llevan a competir con tu propio país. No, es decir, yo siempre creí que cualquier argentino que trabaja afuera está representando a su país. Si lo hace mejor, seguramente van a hablar bien de Argentina, de Rosario. Siempre lo tomé de esa manera. Nunca me produjo ningún tipo de situación encontrada esto de estar enfrentando a Argentina, y nos ha tocado perder y nos ha tocado ganar, pero obviamente cuando todo eso termina uno desea siempre que a Argentina le vaya bien, ¿no? Sobre todo porque se daba en esta etapa, que por ejemplo, fuimos a jugar la Copa América a Venezuela y estábamos en el mismo grupo, Argentina nos gana a nosotros, pero los dos pasamos a la fase siguiente. O estábamos en la Copa del Mundo, en la eliminatoria, y nos tocó empatar en Buenos Aires y ganar en Asunción, pero los dos equipos estaban clasificados para el Mundial. Cuando se producen esas cosas uno está un poco más tranquilo. A lo mejor me hubiese sentido mal si nosotros le ganábamos a Argentina y Argentina, por decir, quedaba fuera de la Copa del Mundo, ¿no? ¿Estabas pendiente también de cómo le iba a Argentina? Sí. No por Paraguay, sino por Argentina. No, porque yo soy de la idea de que es decir, acá no se puede estar pendiente de cómo le va en una eliminatoria a Argentina y a Brasil, porque son los equipos que uno cree que naturalmente van a estar, es decir, los rivales son otros. Pero bueno, en esta eliminatoria o en esa eliminatoria se había dado una situación muy especial y Argentina hasta el último partido con Uruguay estaba un poco ahí pendiente de su clasificación, y entonces sí, ahí uno empieza a estar más pendiente como Argentina que como rival de Paraguay, ¿no? ¿Tienen que ver los seleccionados cómo les va en las eliminatorias una vez adentro del Mundial? Porque yo pienso en Bielsa, nunca Argentina se clasificó más fácil que con el equipo de Bielsa, era el candidato fija y nos volvimos rápidamente con Inglaterra. No, para mí no, porque hay un año de diferencia entre lo que pasó en una eliminatoria, es decir, un año si uno contempla la última fecha de eliminatoria, ¿no? Casi un año completo, serán 9 meses. Y probablemente los mejores momentos se han visto antes. Y tiene mucho que ver la llegada de los jugadores en esa época del Mundial. La época del Mundial coincide con el término de todas las ligas. Nosotros Argentina tenía en esa época jugadores en un altísimo nivel jugando en los mejores equipos de Europa y había un desgaste importante, ¿no? Así que yo creo que de la forma en que llegan esos jugadores no tiene absolutamente nada que ver, por más que uno haga una buena previa, una buena preparación. Hay un periodo de descanso que los jugadores no han tenido porque compitieron hasta último momento y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó un año antes en el estado de forma que estaban en la época de las eliminatorias, ¿no? ¿Cómo es vivir 7, 8 años fuera de tu país? Y yo creo que uno... ¿Vivías en Asunción? Vivía en Asunción, iba y venía. La selección permite todas estas cuestiones de manejar los tiempos. No, pero además estuviste dirigiendo sí, ya ahí era más complicado. Claro. Sí, ahí era más complicado porque el día a día hace más complicado. Libertad, Cerro y Libertad. Libertad, Cerro y Libertad. Y lo hacía, pero después uno no puede dejar de lado establecer la relación entre el resultado en el trabajo y el lugar donde vivís, ¿no? A veces el lugar donde vivís y el resultado deportivo este caso es bueno, da lo mismo si Asunción, París o Madrid, ¿no? Es tan lindo el lugar donde está, pero está todo vinculado a tu estado de ánimo, ¿no? ¿Y la familia? ¿Cuántos chicos tenés? 3. ¿Qué edad tienen? María Noel tiene 23, María Celeste 20, las dos, una terminó de cursar abogacía y la otra está en tercer año de abogacía. En cuarto, María Celeste, y Gerardo está en el colegio, cuarto año. ¿Cuarto año? Sí. ¿Y no juega la pelota? Juega en un equipo de acá de la Rosarina. ¿Bien? Se la rebusca. ¿Te gustaría que sea jugador de fútbol? Solo si se dan las situaciones. Yo no tengo ningún tipo de influencia en ese sentido. Él tiene otras obligaciones que no pasan por ser jugador de fútbol. ¿Por ejemplo? Estudiar. Eso... No se discute. No, eso no se discute. Por lo menos quinto año no se discute. Cuando él era chico preguntaba qué tenía que estudiar para ser jugador de fútbol.
No, el bachiller es Sí, indiscutido, sí, ¿no? sí. Eso Y, sí. y lo otro, bueno, se verá. Tiene 16 años, así que ¿Pero recién le ves cumplido. pasta o lo ves más en la universidad? Yo que soy muy crítico de él, como él, Sí. como él es crítico mío, Sí. así no nos acariciamos, somos bien, Sí. bien realistas en Sí. cuanto él de cómo jugó mi equipo y yo de cómo lo vi jugar a él. Sí. Yo digo que lo piensa muy bien y no lo ejecuta tan bien. ¿Le cuesta llamarse Gerardo Martino? No ¿No? creo, no. Porque ser hijo de él no es fácil. No, pero no lo creo. Si a él le gusta de alma y creo que lo ve muy bien, lo analiza muy bien, le cuesta un poco más ejecutarlo. Me decía que te gustan los deportes en general, ¿no? Sí, básicamente me gusta mucho el tenis y el básquet de la NBA. Que ese es un espectáculo. Sí. Es decir, los dos, el tenis también, el tenis de alta competencia también es un espectáculo. ¿Y lo practicaste? Tenis así entre amigos, nunca Sí. nunca intenté ser jugador de tenis, nada. Cuando uno se viene poniendo grande y ya no puede jugar más al fútbol y ya te la quitan y te descubrí que te terminás peleando en todos los partidos que jugás, entonces decís, bueno, vamos a jugar otra cosa que sea que uno se pueda divertir de verdad, y ahí empezamos a jugar un poco al tenis. ¿No jugás al fútbol? ¿Nada? No, hace mucho tiempo. ¿No? No. Yo nunca yo no ¿Y un picado con los amigos? Pero puedo decir que, qué sé yo, que en los últimos 2 años pude haber jugado un solo picado, 2. La pelota. No, yo nunca sufrí el hecho de haber dejado de jugar al fútbol. Nunca extrañé volver a jugar al fútbol. ¿Pero es porque te la sacaban o...? Y porque el fútbol, como para jugarlo, hasta ahí llegué. Puse los límites de cuando dejé de disfrutarlo, y entonces ya no... Intenté jugar en el torneo interno del club y todo eso al principio, después cuando vi que ya me la sacaban, me terminaba peleando, discutía mucho, y ahora ya hace un tiempo que no lo juego. ¿Hacemos otra pausa? ¿Cómo no? Enseguida volvemos con el Tata Martino. ¿Fuiste hincha de Newell's de chiquito por la familia o...? No, empecé jugando baby fútbol en el club enfrente de casa, en Provincial, y después a los 11 años, 12 años ya me vine al baby de Newell's. Sí, y ahí jugué en el baby, después bueno, empecé todas las categorías de divisiones inferiores, que en aquella época no se competía con AFA, sino que era la Asociación Zonal. Rosarina, claro. Zonal. Sí. ¿Y siempre de chiquito tuviste rivalidad en el colegio, por ejemplo, con los hinchas de Rosario Central? No, yo nunca viví esa rivalidad de esa manera. Para vos el clásico Vale. con Rosario Central es un... Bueno, ahora no. No es Ahora no puede ser, pero digo, no es un partido más. No, es un partido que te marca la semana, el mes, probablemente el año, el semestre. Sí. Pero digo que yo nunca fui de cargadas, siempre me preocupé por cómo le iba a Newell's. En realidad, siempre quería que a Newell's le vaya bien, no me molestaba. Yo siempre digo, mientras el clásico rival no salga campeón, hasta ahí. Que no salga campeón. Claro. Después todo. ¿Y sufrías más como jugador de fútbol o como técnico? No, como técnico. Como jugador te divertías. Como jugador me gustaba, sí. Claro. Me gustaba, disfrutaba mucho jugar, sí me gustaba. ¿Y como técnico te volvés Y como loco? técnico, relativamente, pero sufro. Es decir, a veces se nota más, a veces se nota menos, pero sufro. 90 minutos sufro. ¿Y tomás algo? Agua. Agua. Sí, no. Y duermo bien la noche anterior. La única noche que no duermo es la del posterior al partido, porque uno está muy excitado, todavía está así, y sí. Entonces por ahí, a lo mejor me duermo temprano, pero son las 5 de la mañana y me desperté. En la época del Mundial, en la época de las eliminatorias, en la época de la Copa América, me pasaba sistemáticamente. Pero la noche anterior sí duermo sin problema. Sí. Un Mundial es otra cosa, es otro mundo. Yo podría haber dejado de ser entrenador.
Ya estabas. Ya estaba. Ya estabas. Sí. ¿Y qué sentías vos? Estás en la elite. Sí, Sí. estar en la elite, exactamente, competir contra los mejores. Llegué, decís. Sí, me hubiese gustado continuar. Sí, no, bueno, no gol de podemos, España, ¿eh? no podemos, sí, sí. Con el campeón. Sí, yo soy de la idea de que todo se puede, ¿eh? Cuando uno junta un grupo, o sea, no soy un ilusionista, no creo en milagros para el fútbol. Yo creo que con un buen grupo de jugadores y convencido y bien entrenado, a un partido, sí, todo se puede. Bueno, el deportista que en el vestuario cree que no puede ganar, no tiene que salir a la cancha. Exactamente, ¿no? exactamente. A cualquier cosa. Sí, y además cuando se da que uno junta deportistas en un muy buen nivel, muy convencido, como hablábamos antes, en un estado de forma ideal, hay veces que hay clubes o selecciones que usted usa mucho el tema de el tren pasa... Ah, sí, ¿Sí? Una de las pocas cosas que se me ocurrió. Bueno, el tren pasa pocas veces, pero, subiste. Bueno, y yo creo que hay selecciones y equipos Sí. que el tren le pasa muy pocas veces. Sí. Y a mí me tocó dirigir una selección y un equipo que el tren le pasó una vez y que creo que no va a ser fácil que se vuelva a repetir. Uno fue la Copa Libertadores con Libertad en el 2006 y otra la selección de Paraguay. Te fue muy bien con Libertad. Sí, fuimos semifinalistas, perdimos con el campeón, con Internacional de Porto Alegre, Sí. habiendo eliminado a River, pero el tren pasó y no nos subimos. Cuando vos vas a dirigir un equipo paraguayo al exterior y vas a dirigir un equipo argentino al exterior, ¿es lo mismo? No, probablemente lo que encontremos, la oposición que encontremos enfrente sea distinta. Es lo mismo que cuando un equipo va a enfrentar a Newell's o va a enfrentar a Boca. Siempre Boca, River generan una disposición distinta, ¿no? Nos pasaba mucho a nosotros, en la época mía, cuando íbamos a Buenos Aires. Jugar con los grandes genera una cuestión, te ve todo el mundo habla de vos, genera una preparación, incluso mental, que es distinta, ¿no? ¿Vos trabajás mucho en lo mental o tenés psicólogos, sos partidario del psicólogo deportólogo o trabajás vos o tu preparador físico, Sí, la gente que te rodea? Yo creo que nosotros somos los mejores psicólogos, estamos acostumbrados a trabajar con 30, 40, 50 cabezas prácticamente todos los años. De todas maneras, yo soy de la idea de que todo lo que se pueda hacer para mejorar al futbolista hay que hacerlo. Si el psicólogo ha tenido el mejor relacionamiento con el grupo de jugadores, de hecho ha habido instituciones donde la presencia del psicólogo ha generado algún tipo de problemas, ¿no? En Boca pasó. Entonces, todas estas cuestiones de generar, si es para bien, sí, si es para generar algún tipo de problema, por ejemplo, nosotros acá tenemos un psicólogo, el que quiere lo usa, el que no quiere no lo usa, no hay ninguna obligación, el doctor está y bienvenido sea. Es que yo creo que debe ser así, ¿no? Porque no hay dos personas iguales. Claro. Cada uno cree o no cree y vos no podés ir a un psicólogo si vos no crees. Claro, por imposición, seguro. Por imposición. Sí, creo que es muy importante para los chicos de divisiones inferiores, ¿eh? Sí, ahí me parece que es muy importante para poder ir rompiendo ciertas barreras y se van preparando de una manera mejor y llegan mucho más formados a primera división. Yo creo que los que más necesitan son aquellos que están dando un paso a estrella, porque todos juegan bien, Sí. ¿no? Ahora cuando vos ya sos un crack, Sí. ahí hay que estar preparado, no, Sí. no hay una universidad para crack. No, porque además cambia todo, es decir, Para cambia ser la forma. Messi, para... Claro, cambia la forma de vida, cambia la forma en que te ven, cambia Claro. la forma en que te ven, te miden el comportamiento, cada respuesta. Sí, exige una preparación. Para ser crack, cuando uno pasa al nivel de crack, empiezas a tener tener la obligación de ser crack en todos los aspectos, ¿no? Claro. Y te metés en la vida privada de los jugadores, de aconsejarlos, de decirles, de escucharlos. Cuando todo puedo eso. pregunto, no siempre uno vislumbra algún problema, pero cuando tengo la posibilidad lo charlamos, sí, a veces hasta de interiorizarse con quién viven, con quién están, si están casados, no de todos sabemos, ¿no? Claro. Pero hay veces que hay jugadores que son más cerrados y no te lo permiten, otros que sí.
que les da por charlar o que vienen solo a pedirte alguna opinión. Sí, a mí me gusta. ¿Sos partidario de la concentración? Sí, acá sí. Acá. Acá. ¿Y en Paraguay? También, no, Sudamérica. Sudamérica. Sí. Somos de romper reglas. Somos de romper reglas, sí, ¿no? Sí. Somos más sanguíneos que los siempre sajones. Uno no sabe lo que pasa cuando salí del entrenamiento. Sí. Pasan siempre cosas, ¿no? Sí. Y entonces, mejor si no colaboramos para que las cosas pasen. No 4 o 5 días, a mí me ha tocado vivir, que sé yo, en la época del Indio Solari, por ahí el Indio nos llevaba 5 días a concentrar, sí. Pero nosotros no teníamos problema tampoco, pero sí es cierto que a veces esas cuestiones aburren y ahora todo ya no se justifica, ¿no? ¿Quiénes son los técnicos que más te marcaron? Obviamente Bielsa. Yo he tenido acá a Newell, tipo, muy buenos entrenadores y gente muy querible. El indio para la época, el Indio era brillante. El Indio era técnico, hincha, dirigente, jugador, era todo. La visión de José de Judica para la elección de los jugadores era José brillante. Me he tocado Juan Carlos Monte en el inicio de mi carrera, he tenido a Patricio Hernández allá en Lanús. No, la verdad que tuve una persona que para mí extraordinaria, que ya no está más, pero que la tuve poco tiempo, que era Eduardo Manera, sí, en el año 93, aquí, un tipo extraordinario. Pero Manera estuvo en Paraguay también, ¿no? Claro, estuvo con Gabriel también, con Macaya. Con Macaya. Claro, y acá también vinieron los dos. Excelente gente, excelentes personas. Sí, la verdad que me han tocado muy buenos entrenadores y además tuve la posibilidad de tenerlo durante mucho tiempo. Es decir, yo digo siempre, nosotros en 12 años tuvimos 4 entrenadores. En 12 años 4 entrenadores. Solo tuvimos del 81 al 84 más o menos a Montes, sí. Del 84 al 87 a Solari, del 87 al 90 al Piojo y del 90 al 92 y Chirola a Bielsa. La última pausa, y vamos cerrando Sin Anestesia con el Tata Martino. Ya vamos terminando y volviste, estoy viendo esto que es una verdadera maravilla. Yo me acuerdo de una etapa de Newell's en donde no venían los relatores, que era la época que López era presidente, y vos me decías que durante 12 años 4 técnicos, y yo me acuerdo que en la época de López pasaban los técnicos y duraban poco, ¿no? Sí, fue una etapa de Newell donde se eligió un camino totalmente distinto a lo que era Newell habitualmente, ¿no? ¿Vos llegaste a jugar con Maradona? Llegué a jugar con Maradona, sí. En ese equipo, sí. Sí, fue poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ya ese equipo estaba muy desgastado, veníamos de perder la segunda Copa Libertadores y veníamos de quedar eliminado también con el San Pablo en la Copa Libertadores siguiente, en octavos de final, muy gastado, jugadores que ya se había ido Berizzo, se había ido Pochettino, se había ido Gamboa, entonces estábamos con un proceso de recambio y nosotros encontramos un muy buen Maradona, el que llegó era muy buen Maradona futbolísticamente hablando y no tuvo el respaldo del mejor equipo de Newell en esa época, ¿no? Nosotros siempre terminamos con un ping-pong, 5 o 6 nombres que yo te doy, vos decime qué significan para vos cada uno, y voy a arrancar por Maradona. Bueno, Maradona, yo hablo de Maradona como si fuera un espectador más, porque en definitiva acá estuve muy poquito de compañero. Mejor jugador del mundo, pero por lejos, un jugador decisivo desde donde se lo mire, y que bueno, nos ha maravillado a todos. Yo me tengo que incluir en la cantidad de habitantes que tenemos en Argentina e idolatrarlo de la misma manera. Y como técnico, pues compartió el Mundial con vos. Como técnico creo que tiene muy poco recorrido todavía, sí, ¿no? Sí, si uno lo empieza a analizar. Seguramente no es muy difícil equiparar lo hecho como jugador como entrenador. Supongo que tendrá los vaivenes
lógico que tenemos la gran mayoría de los entrenadores. Siempre dependiendo del resultado. Absolutamente, son muy pocos los entrenadores en el mundo que no dependen de los resultados. Hay 3 o 4 nada más que les ha costado tiempo no depender de los resultados. Hoy pueden darse el lujo de que no depender de los resultados. Y vos como hombre de Newell's, yo te digo López, ¿qué me decís? Una forma de conducción de la cual yo estoy totalmente del lado contrario. No, yo muchas veces he dicho que yo he dejado de venir a la cancha durante esa época. Yo he venido a la cancha, nunca tuve ningún problema, pero estoy totalmente en la vereda opuesta a la forma de conducir un club, porque básicamente nací en un club con otra filosofía y me ha ido bien formando parte de esa filosofía. Carlos Vilardo, que te tuvo para un mundial, pero no te llevó, pero vos te dirigió. ¿Cómo? No, en el caso de Vilardo lo reconozco como un extraordinario entrenador, pero no puedo hablar de una manera mucho más personal, porque también es poco el tiempo que tuve de convivencia como para hacer un análisis mucho más importante y mucho más profundo. Marcelo Bielsa. El mejor de todos, pero cuando lo dije en el año 90, no ahora que le ganó al Manchester. No, y lo que hizo en Chile, ¿no? También. Sí, pero ahí sí uno puede hablar de una manera distinta, porque si yo formé parte de un plantel que a él lo tuvo como entrenador por primera vez. Entonces era mucho más arriesgado decir que era el mejor de todo en el año 93, 94, 95 que decirlo ahora. Ahora hay mucho más fundamentos como para decirlo. Pero la verdad, para un jugador ser entrenado por él es un lujo. Messi. Messi a mí me deslumbra tanto como juega como vive. Por eso yo me produce un enorme respeto que el mejor jugador del mundo sea argentino, porque vive como, es un crack, pero vive como uno más, vive como juega y vive el Barcelona. Hay equipos que a uno le entran por los ojos, sí, por cómo juegan y por cómo son. Y hay otros que te gusta cómo juegan, pero te causan antipatía. Y esto es lo que pasa con Barcelona y Real Madrid. Vos al Barcelona lo terminás queriendo, sí, cuando vos lo ves a Iniesta, a Xavi, sí, lo escuchás hablar, sí, y las cosas cuando salen campeones que cuentan esas anécdotas internas y salen, sí, a la luz, lo querés más todavía, no te disgusta que siga ganando. Sí. Y hay otro que por ahí no te gusta tanto. Mourinho, pero que no te gusta tanto. Pero ahí me provoca lo mismo, sí, o Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero esto no está, claro, bien que hagamos ese análisis. No, yo lamentablemente no me puedo despojar de la parte humana, ¿no? Pero es que es así. Sí. Y lo último tiene que ver cómo se hace para tener una tribuna y vos entrás a la cancha, y sos el técnico y me voy para aquel lado. Y bueno, y son esas cosas que por ahí se le ocurren a los dirigentes y te provoca entre satisfacción, vergüenza, saber si hay algo que es lógico o no. No me animé a decir, a negarme, al contrario, me enorgullece. Me sigue provocando vergüenza entrar de frente, sentarme en el banco y ver, pero bueno, pero ahí está y lo agradezco profundamente. ¿Federer o Nadal? No, Federer. Me imaginaba, pues sé que te gusta muchísimo el tenis, sí, por eso te lo preguntaba. Y me gustan los que tienen categoría. Gracias, Tata. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. El Tata Martino, y está todo dicho.